comentaros también que estos días estamos en Madrid en la presentación de lo que fue nuestro programa de voluntariado en ríos durante los años 2008 y 2009. Sabéis, como los seguidores de nuestro programa, pues que hemos dedicado un montón de meses a llamar la atención sobre algo que pasaba muy desapercibido, o por lo menos no se comentaban ni se tomaban las medidas necesarias, como era pues esa gran cantidad de basuras que teníamos en las orillas de nuestros ríos. Efectivamente tenemos pues aguas más o menos limpias, pero como sabéis las orillas pues están plagadas de plásticos, de silos, de todo tipo de chatarra, incluso de baterías y bueno, un montón de cosas que no tendrían por qué estar ahí, teniendo en cuenta pues que hoy más o menos tenemos un buen servicio de recogida de basuras. Pues bien, durante 2 años y con la ayuda de 48 personas que nos visitaron para ayudar, para poner su granito de arena desde muchos rincones de España, desde Alicante a Huesca, desde Valencia a Extremadura, pues 48 personas nos ayudaron durante estos 2 años pasados a limpiar nuestros ríos, como decían ellos, a sacar la basura que nosotros tiramos y que a veces ni siquiera miramos para ella. Vamos a comentar en el Ministerio de Medio Ambiente estos días en Madrid los resultados de esta campaña que se cerró pues con el resultado de más de 4 toneladas de basura retirada de los ríos Narcea, Ibias, el río del Coto, el río Gillón, el río Muniellos y el río Naviego. Un montón de basura retirada, también varios vertederos de esos que están pues a las afueras de los pueblos. Desde los colegios de Ibias, de Cerredo o de Cangas pudimos explicar a los chavales pues ese ecosistema que tenemos ahí y que a veces no conocemos suficientemente bien, ya que estamos hablando pues de lo que se oculta debajo de las aguas, todos esos insectos acuáticos de los que van a depender los anfibios, las aves y por supuesto también los mamíferos. Sacamos al río a todos estos escolares y bueno, pues les dimos un poco a conocer esa importancia, esa riqueza biológica que tenemos en los ríos y también pues es el estado de basuras, de suciedad que teníamos en el río. Llega el verano, el calor, los días en los que vamos a disfrutar de nuestros ríos. Pero además de agua, árboles, truchas y ranas, me encontraré con plásticos, botes y todo tipo de basuras. Si quieres nadar, ayuda a conservar. Lleva una bolsa para recoger tus desperdicios y los que te encuentres. Por un río sano, dar un respiro a nuestro planeta. Ayúdanos a mantener limpios nuestros ríos. Es un mensaje del GECA para nuestros oyentes. Además de conocer de primera mano con nosotros, con la Asociación GECA, estas montañas y estos bosques, de esa suerte que tuvimos escuchando los lobos aullar aquella noche con la luna y las nieblas, pues también estáis poniendo ahí vuestro trabajo, vuestra mano, recorriendo a pie los ríos. Estamos estos días recorriendo desde la cabecera hasta la confluencia con Narcea, el río del Coto. Vamos a pasar también próximamente al río Muniellos y al río Narcea. No sé, ¿qué te pareció o qué impresión te causaron los ríos y lo que encontramos ahí? Pues cuando nos pusimos los trajes yo pensaba, no sabía lo que nos íbamos a encontrar, pero bueno, nada más bajar vimos aquel paraíso bajo de todos los árboles que me pareció muy bonito hasta que empezamos a ver todo el río lleno de plásticos y de lo que no son plásticos, que por cierto hoy hemos encontrado unos verdaderos vertederos que nos ha impresionado mucho.
porque no solo había plásticos, había bicicletas, baterías de coche, persianas, bueno, había tanto que no nos podíamos imaginar esto, y la verdad es que nos parece muy... que tengamos que venir desde tan lejos para limpiar esto, pues a nosotros también nos daría un poco de vergüenza, ¿no? Sí, quizás sea la frase que más se repite estos días entre los voluntarios. La verdad es que cuando se está en el cauce del río y se ve, es mucho más llamativo de lo que se pensaba, ¿no? Mucha gente, pues incluso de aquí, que nos estén oyendo ahora de la comarca, que pasen con su vehículo por la carretera y de vez en cuando vean un plástico allí y un plástico allá. Sabéis que uno de los mayores problemas de contaminación de los ríos y de las aguas son los plásticos de los hilos. El año pasado sacamos unas 2 toneladas de basura del río. Y realmente lo que decía es que desde la carretera puedes ver un plástico 2, pero cuando estás metido en el cauce del río te llama la atención la gran cantidad de basura, ¿no? Sí, sí. La verdad es que desde arriba no puedes apreciar muy bien toda la basura que hay, pero una vez bajas es impresionante. No, la verdad es que no nos esperábamos tanta basura y tanto plástico que hay enredado, porque además es muy difícil sacarlos. Hay que ir muy meticulosamente sacando todos los plásticos que hay metidos en los árboles. Uh-huh. Y además de plásticos, estamos viendo que hay bastante basura doméstica, podríamos llamar así, que también os llama la atención, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay de todo, desde persianas, baterías de coche, bicicletas, motos, amortiguadores, lámparas. Sí, hay muchísimas cosas. Las bolsas de Tetrabric de la leche y esas cosas que te llaman la atención, porque es que al lado están los contenedores de basura. Y luego otra cosa ya un poco más grave, que también os llama mucho la atención, son esos vertederos que hay a las salidas de los pueblos con material ya ingente y enorme. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que es algo impresionante. ¿Y qué recomendaciones podrías dar un poco a los oyentes, tanto a los que paseen y desde la carretera o los cangueses en general, como a la gente de estos pueblos? Pues no sé, está bien que se den cuenta de todo lo que están ensuciando, y que sería bueno que cambiasen ese pensamiento que tienen de tirarlo al río, que no pasa nada. Pues que tienen contenedores donde pueden tirar la basura y que sí queda feo, y encima es contaminante todo eso para el río y los animales que beben de ahí. Uh-huh. Así que pues yo aconsejaría que la gente pues meditase un poco sobre ello y se dignara a tirar las cosas en los contenedores. Como las baterías, tú que además entiendes un poco del tema, que son altamente contaminantes, ¿eh? Sí, porque llevan plomo, y el plomo contamina muchísimo en el agua, sobre todo. Agua de la que al final van a beber las vacas cuando se desvía los praos, agua de ríos en los que nos bañamos todos, y gran parte de los chavales están bañando en los ríos. Asturias, paraíso natural, lo decimos muchas veces. Desde afuera lo parece, pero cuando estás metido en el meollo te das cuenta de lo poco que a veces cuidamos esta riqueza natural, que quizá, pues tú que vienes de una zona un poco más desértica, digamos, entre paréntesis, cuál a lo mejor idealizabas nuestra zona como ese paraíso verde y natural, que no lo es tanto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que miras alrededor y ves un paraíso, es todo una gran maravilla, ¿no? Desde allí de Alicante, que no es tanto, que también es muy bonito, pero no se puede comparar. Pero una vez bajas a los ríos y ves de verdad la suciedad y todo lo que hay, pues cambias un poco de idea. Uh-huh. Tenemos con nosotros otra participante más que nos va a comentar un poco, pues, qué le parecieron estos paisajes que no conocía, aunque sí que colaboró en otros voluntariados en Asturias con el FAPAS, pero bueno, es la primera vez que recorre estos valles de Narcea, estos montes, y bueno, pues, hola Nieves, ¿qué impresión te causaron estas montañas? Hola, pues aunque sí que es verdad que sí que he estado por Asturias, por esta zona nunca había venido, y la verdad es que impresiona el verde, las montañas, los pueblos, la gente, lo amable que es, lo bien que te acoge. Así que sí, es verdad que hoy te impactaba que igual que el agua está súper clara y se ven muchísimo las piedras, y eso tampoco se ve en los ríos de mi zona, pues también impacta encontrar los vertederos, los plásticos, la cantidad de historias que hay por ahí tiradas, de restos de obras, de bicicletas, de baterías, de, no sé, un montón de mierda, porque es lo que había, que si eso sigue así, pues al final el agua tan cristalina dejará de serlo y no apetecerá ir al río, la verdad.
y también podríamos pegar un toque de atención a las administraciones, ¿no? ¿Qué consejo o qué podríamos decir a la gente un poco responsable de todo esto? Claro, a mí lo que me ha chocado es que si alguien se toma la molestia de llevar una lavadora o una estufa hasta la carretera, pero bueno, que tienen que avanzar y tirarlo al río, yo creo que si hay un buen sistema de recogida y a ti te dicen que, yo qué sé, que una vez cada 15 días hay recogida de electrodomésticos, pues te molestarías en llevarlo hasta el sitio donde se recoge. O sea que también, aparte de que la gente no es muy limpia, como podemos ver, yo creo que si eso estuviera organizado y el sistema de recogidas pues bien hecho, la gente no se molestaría en ir X metros hasta tirar una lavadora por una ladera para abajo hasta que llegue al río, sino que la dejaría en el sitio donde la van a recoger. Eso sí que es cierto.